con mucho agrado introducir esta sesión, esta tercera sesión de nuestra escuela de verano, para conversar sobre uno de los temas nacionales más importantes y con una de las personas más autorizadas para hacerlo. Yo quiero aprovechar esta visita, que agradecemos, de José Elwin a Senda, para presentarlo como una de las personas más destacadas de su generación. José es un abogado. Él se incorporó a la lucha por los derechos humanos desde el momento mismo del golpe y estuvo dedicado a eso durante todo el tiempo de la dictadura. Hay que decirlo, para él no fue una cosa fácil, porque a veces tuvo que enfrentar no solo el odio, hay que decirlo, de los partidarios de la dictadura, sino que también a veces una injusta incomprensión de parte de algunas de las víctimas de la dictadura, por razones en las cuales él personalmente no tenía absolutamente nada que ver. Ahora, en los años, a fines de la dictadura y ya en los años de democracia, José se trasladó a la zona de la Araucanía y se trasladó a vivir allá con su familia. Él reside en Pucón, en Villarrica, digamos bien, y se dedicó principalmente a la causa del pueblo mapuche. Ahora, y a lo cual ha seguido él dedicado hasta el día de hoy. José, por cierto, se ha transformado en una de las figuras de derechos humanos más importantes del país. Él le ha tocado preparar muchas veces el informe anual de derechos humanos. Él ha desarrollado una labor organizativa muy importante, ha creado organizaciones de distinto tipo que se mantienen funcionando y hacen una labor muy significativa. Y bueno, tiene una presencia nacional muy importante. Hay que decir que él está en un punto, ubicado en una arista, en un vértice, que la verdad de las cosas es bastante, por decirlo de alguna manera, arriesgado, porque concentra él, digamos, odios que son muy significativos. Entonces, creo que para todos nosotros es un honor muy grande que terminemos. Gracias, Manuel, y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Me siento muy contento de estar acá. Las introducciones siempre me ponen un poco incómodo porque algunas de las cosas son efectivas, otras no tan efectivas, porque de pronto no somos tan distantes en generación. Así que... Eso va bien. pero no tanto. Pero en fin, estoy contento de estar acá y compartir lo que le decía a Roxana y a Manuel, digamos, una perspectiva sobre la relación Estado-pueblo mapuche en este caso. Podría hablarse de pueblos indígenas en general, pero en particular yo creo que en este momento interesa a pueblo mapuche desde la visión de los derechos humanos. Y me parece muy importante señalarlo así porque digamos, uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en general, pueblo mapuche, es la autorrepresentación
y yo no pretendo acá hablar por los pueblos indígenas, el pueblo mapuche. Hablo por un colectivo del que soy parte, el Observatorio Ciudadano. Está basado, es una organización no gubernamental que está basada en Temuco, que tiene su sede en Santiago, pero que tiene un poco el privilegio de ser una organización regional, un equipo de 12 personas de distintas etnicidades, indígenas, migrantes y distintos géneros, que lleva todo este tiempo trabajando inicialmente como un observatorio de derechos de pueblos indígenas desde el 2004 y a partir del 2008 prontamente nos dimos cuenta de que primero los desafíos de derechos humanos de este país trascienden con mucho los derechos de pueblos indígenas por un lado y por otro lado también como una forma de respetar la vocería, actoría propia de los pueblos indígenas sobre sus propios asuntos. De modo que desde el Observatorio Ciudadano donde desarrollo mis principales esfuerzos, digamos, junto a este colectivo hemos ido ampliando nuestro espectro de preocupaciones de los derechos del pueblo indígena a los derechos de ciudadanía, incluyendo una ciudadanía intercultural, temas como el proceso constituyente, temas ambientales como los derechos de agua, derechos de recursos naturales, son temas centrales para nosotros. Junto con ello, solo a modo de introducción, digamos, para que sepan desde dónde hablo, digamos, otra temática central es la temática de empresas y derechos humanos, tema que desde Senda, digamos, han trabajado por largo tiempo, pero es para nosotros también una temática central en un país donde la captura corporativa tiene niveles exacerbados, digamos. Es un fenómeno global, pero en este país muy marcadamente. Y el otro tema que nos atañe, ya estábamos conversando con compañero al fondo sobre el tema del desarrollo y las alternativas al desarrollo. Y hay un programa sobre biodiversidad y alternativas al desarrollo que intenta mirar modestamente y acompañar a comunidades locales, indígenas, que buscan otras formas de desarrollo. En ese contexto, dicho eso, la temática o la realidad de pueblos indígenas desde la Araucanía y ahora, para bien, digamos, desde Santiago y desde todo el país, emerge como una problemática o como una temática de país. Y si bien este es un tema histórico de larga data, ha hecho crisis y a eso de alguna manera quiero referirme. Es una temática de larga data porque este Estado se construye de la forma que se construyó, digamos, como un Estado, una nación, siguiendo el patrón global, desde el Estado francés hasta la fecha. Son muy excepcionales los casos que han roto el paradigma del Estado-nación, y en las últimas décadas en América Latina se empieza a cuestionar ese paradigma, primero por el Estado multicultural y más cercanamente en el tiempo por el Estado plurinacional, por lo menos desde América Latina. Y ese es el fenómeno fenómeno histórico de desposeimiento, colonización, sometimiento al que fueron sometidos todos los pueblos indígenas en este país en la segunda mitad del siglo XIX. Reemerge con alguna intensidad en los 70, aunque hay que decir que en los 70 los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, para ejercer sus reivindicaciones lo hace desde los movimientos políticos, desde los movimientos campesinos, y esa es una tendencia que va haciendo crisis en el tiempo. Incluso hay que señalarlo, las organizaciones mapuche tienen una crítica al proceso de reforma agraria, que fue un proceso campesinista, digamos, y que no necesariamente tomó en cuenta su especificidad indígena. Durante la dictadura,
emerge, digamos, es uno de los momentos en que el pueblo mapuche logra niveles importantes de cohesión y forma primero los centros culturales, después AZMAPU, frente a la amenaza de la división de las tierras comunitarias que después se consolida. Y de todas formas, la influencia de los partidos políticos y de las iglesias sigue siendo hasta los 90, y yo diría que hasta mediados de los 90, muy gravitante, a tal punto que el movimiento mapuche, cuando se fragmentan los centros culturales y AZMAPU, surgen tantos referentes mapuche como vinculaciones con iglesias, partidos políticos, etc. Eso hace crisis a mediados de los 90 y de alguna manera con la frustración de la expectativa de que la democracia iba a traer cambios radicales y esos cambios radicales no llegaron y eso determina, ¿no es cierto?, una creciente protesta social, crecientes niveles de conciencia étnica, de ser pueblos distintos y de ser sujetos de derechos colectivos. El pueblo mapuche en particular, también los Rapanui en alguna medida participan activamente del proceso global de construcción de un cuerpo jurídico global expresado en el Convenio 169 del OIT y más tardíamente en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, OIT el 89 y la Declaración el 2007. Y son procesos que a través del Sistema de Naciones Unidas, que es un sistema estatal, pero en los cuales la actoría indígena es muy fundamental, con actores mapuche en particular, y son procesos a través de los cuales se afirman derechos que históricamente les fueron negados, derecho de su estatus como pueblo, libre determinación como todos los pueblos, autonomía como una expresión, no como la única, tierra, territorio, recursos naturales, participación y derechos culturales, económicos y sociales. Y yo creo que esos niveles de conciencia asociados también con una creciente conciencia de la importancia demográfica del mundo indígena en el país. El último censo da cuenta de 2.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 1.7 se autoidentifica como mapuche, y eso, digamos, también es fundamental y refuerza los niveles de conciencia identitaria y de ejercicio de derechos. Y eso es lo que hace crisis, digamos, porque esa protesta social es aplacada desde el Estado, y este es un Estado que no solo para los derechos indígenas, sino que sabemos, Senda sabe muy bien, para los derechos ciudadanos, para los derechos sobre los recursos naturales, es un Estado que no se mueve con rapidez, y eso tiene una historia larga que todos la conocemos. La dictadura, la Constitución del 80 y los límites a la democracia, los límites a la reforma de esa cancha, de esas reglas del juego, que siguen lamentablemente vigentes. Y eso en una medida importante es lo que determina que Chile sea, en los países de demografía indígena de América Latina, no es el caso de Uruguay, el único país que no tiene un reconocimiento jurídico político de rango constitucional, que las reglas del juego y que la reforma de las reformas en derechos humanos son muy difíciles o si no imposibles. Y eso entonces es lo que determina esta creciente conflictividad. Yo lo que quería compartir, quiero volver a esto, pero quiero como aportar algunos antecedentes de cuál es la situación de esta relación, de por qué se genera esta relación de creciente conflictividad y de incierta salida. Hay que señalarlo, y ahí ustedes después pueden indagar y conversar con los actores indígenas y eventualmente con el Estado para ver qué salida le ven, digamos. Pero en este momento las salidas son bien inciertas. Nosotros acabamos de lanzar, en verdad, el día lunes en la CUT
un informe que aprovecho de entregar a Manuel para Senda, que es un informe sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT a 10 años de su ratificación. Un informe que hicimos para la CUT y que fue presentado ante la OIT en septiembre del año pasado. Y en que damos una mirada a cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Y de una manera, estando ubicados en el sur y teniendo los mapuches esa demografía tan determinante, 1.7 millones de 2.2, de alguna manera importante, refleja la realidad también de derechos del pueblo mapuche. Y ahí nosotros constatamos lo que quería compartir con ustedes a manera de información, que no solo existe esta negación de la diversidad étnica, pero no solo de la diversidad étnica expresada en un reconocimiento nominal de la existencia de los derechos del pueblo indígena, sino que también de la matriz del Estado, de cómo el Estado se concibe. El Estado chileno se sigue concibiendo como un Estado monoétnico, desoyendo evidentemente, claramente la realidad, las demandas de pueblos indígenas, lo que se expresó con mucha nitidez en el proceso constituyente impulsado con todas sus limitaciones en la administración anterior, donde hubo primero el 2016 un diálogo con pueblos indígenas y finalmente un proceso de consulta indígena al amparo del Convenio 169, donde la reivindicación por el reconocimiento del Estado de Chile como un Estado plurinacional e intercultural y de los derechos colectivos, entre ellos libre determinación, no fue escuchada, y no se plasmó en el texto de reforma constitucional o de nueva constitución enviada por Bachelet al Congreso en los últimos días de su administración. Eso determina además que haya un escepticismo, y podemos volver a esto, pero yo diría que la demanda creciente del mundo mapuche en particular ya no pasa por el reconocimiento. O sea, es algo que los líderes dicen con mucha fuerza, ya no queremos reconocimiento. Lo que queremos es ejercer el conjunto de derechos que el derecho internacional nos ha reconocido y que además Chile ha o ratificado en el caso del 169 o adherido en el caso de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos. No existe ese reconocimiento, pero hay muchas manifestaciones persistentes de, podemos llamarle, exclusión, discriminación, marginación. Y yo diría que las más importantes de ellas son la exclusión política, la exclusión económica social y la desigualdad en el trato por parte de los agentes del Estado, fundamentalmente los agentes policiales y los agentes de la justicia. Y este último elemento tiene que ver con la forma como el Estado chileno trata la protesta social mapuche. La discriminación política o la exclusión política es evidente. El Convenio 169 dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a estar representados en las instancias que toman decisión en la misma proporción en proporción similar al resto conforme a su población, digamos, o en una misma proporción que la otra parte de la población. Y tomemos el caso del Congreso. El Congreso tiene cerca de 200 parlamentarios y existen 5 diputados, senadores que tienen origen indígena, pero que no están ahí en representación de su pueblo. Están ahí porque son parte de un partido político que los levantó, y si no fueran parte de esos partidos políticos, difícilmente estarían ahí. De hecho, en el mundo mapuche ha existido un proceso, uno de los muchos movimientos, es un movimiento autonomista que formó un partido político que
se llamó, posiblemente en el proyecto aún se llama, Gualmapuén, que es un partido que desde el 2010 inició el proceso para su inscripción. Logró su inscripción en el 2016, postuló a las elecciones, en las elecciones municipales, y solo obtuvo reconocimiento jurídico por el servicio electoral en el 2017, luego de haber sido objetado por tener como nombre un nombre en mapudungún, por tener entre sus objetivos la autonomía y la libre determinación, y básicamente por hablar del país mapuche. Tuvieron que eliminar, digamos, esos objetivos, porque son objetivos que el servicio electoral consideró ilegales, inconstitucionales. Y más allá de eso, la ley de partidos políticos establece que para persistir y para pervivir como partido político tienen que inscribirse en 3 regiones contiguas dentro de un plazo a partir del cual se fueron reconocidos en la región de la Araucanía. Y no lograron ese registro, y por lo tanto fueron disueltos por el servicio electoral. Eso da cuenta de cómo la legislación es una legislación que limita la posibilidad de ejercicio del derecho de participación política reconocido en. Tal vez no quiero referir mucho al derecho internacional, pero hay un caso súper emblemático en Nicaragua de un partido misquito que también fue negado, digamos, a participar en elecciones municipales por no cumplir con los requisitos de la ley electoral de Nicaragua. Ellos fueron a los tribunales domésticos, fueron al sistema interamericano y ganaron un caso donde la Corte Interamericana dice que los pueblos indígenas tienen derecho a participación política a través de sus propias instituciones y no necesariamente a través de aquellas instituciones que las leyes, en este caso de Nicaragua, les exigían. Y combinó a Nicaragua a cambiar esa ley electoral para posibilitar. Entonces estoy hablando de cómo la legislación doméstica, en este caso de Chile, limita el ejercicio de un derecho que les está reconocido. Si existe imposibilidad de ejercer el derecho a la participación, ustedes imaginan en el marco normativo que tenemos las dificultades que existen para que ejerzan la autonomía como forma de ejercicio de la libre determinación. No hay espacios, digamos. La ley del año 93 crea las áreas de desarrollo indígena, pero alguien las asimiló como encomiendas, porque son áreas en que el Estado debe trabajar por el desarrollo indígena, pero no son áreas de autonomía. Hay 10 de esas áreas en el país, pero no tienen ningún efecto desde el punto de vista de la participación ni desde el punto de vista de la autonomía. Tal vez la única experiencia, a modo de compartir información, de apropiación de espacios territoriales por el mundo mapuche es la experiencia de la AMCAM, que la AMCAM no es lo mismo que la CAM. La AMCAM es la Asociación de Municipios con Alcalde Mapuche. Eran 9 municipios, ahora son 13, que han desarrollado estrategias políticas de control territorial, de autonomía, pero apropiándose por la vía electoral de espacios municipales de las regiones, fundamentalmente del sur del país hasta Coyhaique, que tiene un alcalde mapuche. No sé cuán efectiva es esta estrategia de autonomía en una ciudad como Coyhaique, pero eso es otro. Entonces, derechos políticos muy limitados y hasta los derechos de participación. Y vamos a hablar más adelante de una expresión de un derecho político que es la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, pero quiero referirme a ella en el contexto del análisis de la otra
expresión de la exclusión, que es la exclusión económico-social. Y quiero como fundamentarla porque desde la perspectiva estatal, el fenómeno o la relación con pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche, o lo que ha sido denominado como el problema indígena, es el problema de la pobreza. Sin embargo, y en eso las organizaciones, los líderes son muy claros, aquí no estamos hablando de un tema de pobreza. La pobreza no es el factor gatillante, pero no cabe duda que es un elemento. Y es un elemento que es producto de una historia, y es producto de una historia que persiste en el tiempo. ¿Cuál es el origen de esa pobreza? De un pueblo que siempre señala, los mapuches no eran pobres. El concepto de pobreza es un concepto que acá Senda desde la economía lo puede conocer mucho mejor, pero en verdad muchos primero no eran pobres, tenían una economía, una vida, digamos, en que los conceptos de pobreza y riqueza no tenían mucha aplicación. Y incluso, ya desde una perspectiva de la economía, me estoy metiendo en un tema donde no debería meterme porque acá hay muchos especialistas, pero los mapuches durante el periodo colonial desarrollaron una economía que generó mucha riqueza, porque producto de la resistencia con la colonia hispana, lograron el reconocimiento a través del Parlamento, que no era una institución precisamente hispana, sino que era una institución mapuche, chagún. Lograron la autonomía sobre un territorio rico y además se apropiaron del ganado y generaron una economía que se relacionaba con el ganado salvaje de las pampas, la engorda en el territorio amplio de la Araucanía y su comercialización con la colonia, digamos, en el centro del país. Y hay historiadores como Jorge Pinto que hablan y junto con eso la sal y las mantas, ponchos, generaron una economía que hacía. Pero los mapuches han sido empobrecidos por el Estado chileno y ese empobrecimiento tiene su origen en el desposeimiento territorial, en la reducción territorial al 5% del territorio ancestral, en las llamadas títulos de merced, a la jibarización de ese espacio durante el siglo XX, llegando a solo 300.000 hectáreas, a su ampliación durante la reforma agraria entre el 66 y el 73, y a su reapropiación o por los intereses, digamos, por latifundio, pero fundamentalmente el Estado le abrió paso a través de diferentes modalidades al capital forestal. Y eso es lo que la contrarreforma agraria asociada al decreto ley 701 es lo que posibilitó la expansión de la industria forestal. Que me voy a referir a ella porque es gravitante en los conflictos que ahí ocurren. Ahora, esta ha sido una política persistente del pasado, pero también del presente. Y aquí ha habido, desde la aprobación de la ley llamada indígena, la ley del año 93, ha habido una política un poco esquizofrénica, digamos. Por un lado, la política de tierras de CONADI, del Estado, que opera a través de un fondo de tierras y aguas indígenas, que opera a través del mercado y que ha posibilitado, hay que señalarlo, la ampliación de la cavidad territorial mapuche. En los últimos 10 años, 125.000 hectáreas. Es lo que documentamos acá. Y en los últimos 20 que lleva posiblemente el doble de esa cifra. Las tierras mapuche inscritas en el registro de CONADI son alrededor de 1 millón de hectáreas. Luego de haber sido, digamos, medio millón de hectáreas y después 300.000 hectáreas. Sin embargo, ese fondo
Paradojalmente, y a pesar de que la Constitución tiene la matriz que conocemos, la Constitución consagra el derecho a la expropiación, o el mecanismo de la expropiación por causa de interés nacional. Sin embargo, en vez de optar por el mecanismo de la expropiación, que tiene su historia en este país, la ley y la política pública ha optado por el Fondo de Tierras y Aguas, que opera a través del mercado, cuyo valor ha subido, el valor promedio de la hectárea en la Araucanía durante los últimos, desde el 94 hasta el 2018, ha subido de 600.000 pesos a 5.500.000 en la moneda del mismo valor. O sea, ha subido 10 veces, 11 veces su valor. Y eso da cuenta de que en verdad quien está siendo beneficiado con esa política son aquellos que se apropiaron en distintos momentos de la historia de las tierras del pueblo mapuche. Por otro lado, esas compras de tierra han derivado en procesos de relocalización. El 85% de esas compras no son las tierras de los antiguos títulos de merced, sino que son otras tierras, porque el Estado está cautivo del mercado y el mercado, digamos, opera sobre la base de la voluntad. Es decir, si el vendedor quiere vender su tierra, la vende, y si no, no la vende. Entonces, ha significado una verdadera relocalización de tierra. Y va a ser lo más complejo, y con eso termino. También la ley del año 93 tiene una limitante, porque solo permite la compra de tierras a través de dos modalidades: subsidio, una suerte de subsidio habitacional, como el subsidio habitacional para quienes carecen de tierra, y las tierras de conflicto. Pero las tierras de conflicto se basan en los títulos de merced, vale decir, en el 5% del territorio. Pero ocurre que las tierras, un porcentaje creciente de los conflictos de tierra, no tienen que ver con ese 5%, no tienen que ver con los títulos de merced, porque los títulos de merced fueron un proceso de confiscación de un territorio mucho más amplio. De modo que gran parte de los conflictos que ustedes leen en los medios y que se reivindica un predio, un cerro, un área territorial determinada, no tiene que ver con el título de merced, tiene que ver con la territorialidad antigua. Y esa territorialidad antigua está muy viva. A mí me tocó hacer con Martín Correa, un historiador que vive en Valdivia, un estudio sobre tierras, sobre 80 comunidades en Malleco en el año 95-96. Y las reivindicaciones de esas comunidades trascendían con mucho el título de merced. Ese informe nunca fue publicado por CONADI, porque lo consideraron como un potencial informe incendiario. De hecho, Malleco es el mayor foco de conflictividad. Una última cifra sobre el tema de las tierras, y además es pertinente señalarla acá, en este espacio donde la economía es importante. El presupuesto nacional, durante los últimos 10 años, el promedio del presupuesto nacional que se ha destinado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas ha sido el 0,1% del presupuesto nacional. En contraste, el promedio de las Fuerzas Armadas de los últimos 10 años ha sido de un 2,8% del presupuesto nacional. Si uno piensa desde una perspectiva de política pública o de ciudadanía, ¿cuáles son las prioridades de este país? Si la defensa exterior o lo que se ha transformado en el principal conflicto social, étnico, social de este país. Y tiene esa prioridad, digamos, frente a las Fuerzas Armadas. Yo sé que este es un tema que ustedes han trabajado mucho y que hay muchas otras expresiones de marginación o de exclusión o contraste con la salud, con la educación, pero me parece pertinente dentro de ello. El desposeimiento, y yo decía que esta era una política dual, porque en esencia la apuesta del Estado chileno hacia los territorios indígenas no es la política sectorial, sino que es la política macro. Y la política macroeconómica tiene que ver
de nuevo me estoy metiendo en temas que no son de mi expertise y que son del expertise de ustedes, pero tiene que ver con la inserción de Chile en los mercados globales. Ese ha sido como el esfuerzo, digamos, de los últimos 20, 30 años. ¿Cómo lo ha hecho el Estado? A través de su inserción de 25 acuerdos comerciales con 65 economías, las más poderosas del planeta, y lo que ha generado, por un lado, que Chile sea uno de los principales destinos de la inversión externa directa, pero también que Chile sea un actor económico fuera del país, o sea, vale decir que los privados, que las empresas chilenas tengan una actoría fuera del país y que los productos chilenos salgan también. ¿Y qué es lo que exporta Chile? O sea, ¿qué es lo que, a qué vienen, perdón, esas inversiones? Yo sé que hay cifras que tienen que ver con cuánto va a servicios, cuánto va a la banca, pero un indicador potente es cuáles son las exportaciones del país. Y el 75% de las exportaciones son 3 rubros que se correlacionan de una manera muy gravitante con pueblos indígenas. El 68% es minería, perdón, 62% es minería, el 8% son productos de la madera, madera y celulosa, y el porcentaje restante, 4 o 5%, es salmonicultura. Y por lo menos, dejemos la minería de lado porque el interés, entiendo, de ustedes era la situación mapuche. Indudablemente, la minería ha generado un sinnúmero de conflictos con las comunidades andinas. Las comunidades andinas tienen otra historia y en general también tienen procesos de negociación más fuertes con la minería, pero en el mundo mapuche la inversión, que interesantemente es una inversión de capitales chilenos, dominantemente. La principal inversión es la inversión forestal. Pero ¿cuál es la relación con los mercados globales? Que en un 90% de esa producción es exportación, y en un 95% va a los países con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales. Es decir, hay una relación total. La inversión es de capitales chilenos, capitales que fueron permitidos, capitales que fueron construidos, perdón, con el subsidio estatal. 850 millones de dólares, de acuerdo a algunos estudios, 600 millones fueron a Arauco y Mininco. Arauco y Mininco tienen 1.5 millones de hectáreas. Ellos dos tienen bastante más que todo un pueblo de 1.7 millones de habitantes. 1 millón de hectáreas. Superficie plantada son 3 millones, 2 millones de ellos al sur del Biobío, con una correlación muy gravitante con las tierras de título de merced y con las tierras de ocupación tradicional. Nosotros hicimos un estudio junto con un grupo de investigadores mapuche para FCC Internacional. FCC es el sello que le ha permitido a las empresas forestales, es un sello global de certificación de estándares ambientales, sociales y de derechos humanos que incluyen derechos de pueblos indígenas. Y en ese estudio constatamos en 4 territorios que la sobreposición de las forestales sobre tierras de título de merced y tierras de ocupación tradicional era del orden del 80%. En Galvarino, en Lumaco, en Traiguén y en Tirúa, Lago Yeuyeu. Vemos que hay una sobreposición total. Para hacer las cosas más complejas, las plantaciones forestales son monocultivos de ciclos rotatorios largos que han expulsado población. O sea, las comunas donde se concentra la forestación exótica son comunas que expulsan población, y eso está, digamos, constatado. Son además las comunas de más alto índice de pobreza dentro de la región que a su vez tiene la más alta demografía indígena del país y duplica el porcentaje de pobreza
del resto del país. De modo que tienen una incidencia gravitante en el desposeimiento y también en la marginación y exclusión económico-social. Y a eso se le agregan también factores culturales, porque el monocultivo no permite la biodiversidad a la cual una cultura está asociada. Cultura indígena, no solo acá, sino en todas partes del mundo, está asociada a un ecosistema. Ese ecosistema, en esa parte del país, se fue. No solo el ecosistema, digamos, la flora, la fauna, sino que también el agua. El 10% de la población de la Araucanía es abastecida en los veranos con camiones aljibes, en una región que tiene una pluviosidad promedio de 1000 milímetros al año. O sea, no es precisamente una región seca, no es como el centro del país. En fin, no me quiero expandir más en la exclusión económica. Los otros factores son, evidentemente, la proliferación de la salmonicultura, que es más reciente y que además es de capitales noruegos, pero que ha generado también innumerables conflictos en el sur, y la hidroelectricidad, particularmente en el contexto del cambio o de la propuesta de cambio de la matriz energética del país, de una matriz de carbón a una matriz hidroeléctrica y de lo que se llaman energías renovables, pero que incluye muchas centrales de paso y algunas no de paso, que afectan y que se instalan en territorios de pueblo indígena. Todo eso es lo que ha generado, entonces, lo que da origen a la tercera exclusión, que es la exclusión, o más bien la desigualdad en el trato frente al Estado y a los agentes del Estado. Me refiero a la protesta social, que encuentra su fundamentación en la conciencia de derecho, en la conciencia histórica, pero también en la creciente conciencia de ser sujetos de derechos colectivos que hoy el derecho internacional les reconoce y que no necesita necesariamente el reconocimiento doméstico para ser ejercido. Eso ha derivado en una protesta social que, interesantemente, es una protesta histórica, hay que señalarlo, durante la dictadura, pero es una protesta que se manifiesta con mucha fuerza en la segunda mitad de los 90, y hay dos hitos. Un hito es Lumaco y el otro hito es Ralco. En Lumaco, en Lumaco, las forestales que se apropiaron de los predios de reforma agraria que habían sido expropiados en favor de Mapuche durante el periodo de Allende, que fueron plantados con pinos entre el 90 y el 93, en una época en que no había conciencia de lo que iba a ocurrir con los pinos. Recordemos, digamos, la inserción de las plantaciones exóticas se comienzan a experimentar en los años 50, y todavía no existía conciencia del impacto que esto iba a generar. Pero 25 años después, que es el ciclo rotatorio antiguo, porque ahora la están sacando a los 15 años porque lo sacan para la celulosa, pero 25 años después los camiones de Arauco cortan los pinos que fueron plantados por las comunidades de Lumaco en el periodo de la reforma agraria. Y las comunidades paran los camiones, los queman. Y ese fue, digamos, el inicio del proceso de desobediencia civil, protesta social, que ha sido un proceso creciente, que ha sido en general, que también hay que señalarlo frente a las informaciones de la prensa, ha sido una protesta focalizada en la propiedad, no en las personas, y que por largo tiempo tuvo como único objetivo la propiedad. Y esa es una expresión, digamos, los camiones. Lo mismo ocurrió en Ralco, en un periodo análogo, con la quema de las maquinarias que estaban en el proceso previo a la construcción de la central Ralco en el mismo año o el año siguiente. Y
Y esa protesta social que sí hay que reconocer que después, en ocasiones, porque se mantiene el patrón de protesta social que afecta... Perdón, hay que señalar que en realidad la protesta social mapuche se expresa, siempre lo señalamos, dominantemente, gravitantemente a través de medios pacíficos. Se expresa a través de manifestaciones, se expresa a través del derecho a petición, se expresa a través de reuniones interminables con las autoridades, de diálogo, cuánto diálogo hay, concurren los representantes mapuches, y se expresa minoritariamente en acciones de fuerza en contra de la propiedad. Hay que señalar que en ocasiones también ha incluido acciones que han afectado a las personas, y el caso más emblemático es el caso Luxinger Macay, que también marcó un antes y un después. Con todo, esa protesta social ha sido aplacada, y son centenares los casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en comunidades, y son al menos una decena el caso de personas mapuches que han sido asesinadas en el marco de los conflictos, al menos 5 de ellos claramente por los agentes policiales del Estado. Esa es una expresión de la discriminación o del trato desigual por parte de los agentes del Estado. El otro trato desigual es el trato de los agentes de justicia, particularmente de Fiscalía. Yo diría que más que los tribunales de justicia, porque Fiscalía por mucho tiempo no se hizo parte en aquellos delitos que afectaban al mundo mapuche, y sí persiguió selectivamente o cotidianamente o masivamente aquellos delitos cometidos por o imputados a mapuche. Entonces hay, de nuevo, centenares de casos de procesados, y hay un centenar de líderes y lideresas mapuche que han sido procesados por ley antiterrorista entre el 2010 y el 2018. Solo uno de ellos ha sido condenado por delito terrorista, y este era un carabinero infiltrado, digamos, dentro de organizaciones mapuche. Vale decir, digo por eso, en particular Fiscalía, más que los tribunales de justicia, que no han aplicado o han terminado por no aplicar condenas por ley. En la década anterior, sí, entre el 2000 y el 2010 hubo condenas por ley antiterrorista que derivaron en causas que fueron ante el sistema interamericano, el emblemático caso de los Loncos, que terminó con una sentencia que ordenó a Chile anular las sentencias por ley antiterrorista, modificar la ley antiterrorista y no aplicarla de manera discriminatoria a integrantes del pueblo. De manera que esa es una tercera expresión. Yo diría que desde la perspectiva de derechos humanos, esa es como la radiografía que nosotros hacemos. Tal vez para concluir y dar paso a una conversación, digamos, sobre estos temas, porque yo creo que la pregunta central que yo creo que todos tenemos es ¿qué viene? ¿Qué va a acontecer a futuro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debiera hacer el Estado? Y también, aunque acá entiendo que no hay una audiencia mapuche que pueda hablar por qué podría ser o cuáles serían las posibles estrategias desde el mundo mapuche. Este gobierno ha tenido una política, si la política en las últimas 2 décadas ha sido esta política dual, una política de tierra, vía mercado para ampliar la cabida de las tierras, porque más del 60% del presupuesto de CONADI y de los esfuerzos de la política sectorial es la política de tierra. La política cultural ha sido muy pobre, casi inexistente, la educación intercultural bilingüe también, algunas experiencias de salud intercultural, tal vez más exitosa la salud intercultural que se ha instalado
con más fuerza en los territorios o en aquellas comunas o zonas de alta demografía de población, particularmente en el mundo mapuche. El grueso de la política, esa política dual, la política de tierra, pero por otro lado la inserción en los mercados globales. Esa política se ha exacerbado durante esta administración. Y los mensajes que dio Piñera desde un comienzo fue las dos apariciones de Piñera en la Araucanía durante su administración fueron: la primera, para anunciar la modificación de la ley antiterrorista, con los gremios empresariales y con la familia Luxinger Macay detrás, diciendo la vamos a reformar para aplicarla al mundo mapuche. La segunda fue para presentar el comando Jungle. Esa foto tristemente célebre, digamos, en que él sale resguardado a sus espaldas con este contingente. Entonces el mensaje fue el mensaje de la mano dura. Pero como las políticas duales tienen dos dimensiones, estaba la política del ministro Moreno, que inteligentemente desarrolló, logró tener algún nivel de impacto y generar lo que él llamaba un diálogo. Podemos hablar más de las perspectivas de diálogo, con dirigentes muy diversos del mundo mapuche, pero mezclando en ese diálogo al sector empresarial, a los gremios, como si las relaciones entre el Estado y los pueblos se dieran mediatizadas por la Iglesia Católica, por los gremios, en circunstancias que hay estándares de derechos humanos para los diálogos. Los diálogos son entre un Estado y un pueblo, y no entre un Estado, mis amigos, en fin. Pero más allá de eso, logró articular esta política del plan de lo que llamó el Acuerdo Araucanía, un acuerdo por la paz en la Araucanía, y el plan Impulsa, que de acuerdo no tenía nada, pero que igual sedujo hasta el caso del homicidio de Camilo Catrillanca, con el reconocimiento constitucional, con un Ministerio de Asuntos Indígenas, con un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, pero que tenía un componente neoliberal, cuál era la incorporación de las tierras indígenas al mercado. Ellos habían pololeado con la idea de abrirlas a la venta, a la enajenación, pero se dieron cuenta de que no había piso político. Entonces, el Plan Araucanía propone la modificación legal para permitir el arriendo y la cesión de derechos hasta por 25 años, y para que las tierras compradas por el Fondo de Tierra, luego de 25 años, puedan entrar al mercado en su totalidad. Y lo interesante es que, asociado a eso, venía un componente que tiene que ver con los esfuerzos de incorporar los territorios indígenas a la economía global, a través de la política de la asociatividad y a través del incentivo tributario a las inversiones de todo tipo textual en la Araucanía y regiones aledañas. Es decir, incentivo tributario para aquellas empresas, para aquellas actividades económicas que gatillaron el conflicto. Era no entender mucho, digamos, de lo que estaba en juego a través de... Y la primera reacción fue una reacción masiva a los 2 días. El tema de la propiedad colectiva de la tierra, porque también se abría a la posible división de las comunidades, ha sido un tema histórico de los movimientos mapuche, que lo movilizó en dictadura, y lo movilizó a los 2 días en una manifestación gigantesca en Temuco, porque las tierras colectivas son de la esencia, digamos, hay un consenso total en el mundo mapuche de que las tierras no se venden, no se arriendan, no se dividen. Pero más allá de eso, eso ya generó una primera reacción, lo que desencadenó la crisis actual,
no solo, yo diría, de la política indígena, y aquí, por cierto, que pueden haber muchas opiniones, es interesante escucharlas, pero yo diría que la viabilidad de las propuestas de este gobierno, de las propuestas políticas macro de este gobierno, tienen un antes y un después con el caso Catrillanca. La credibilidad en el gobierno, no solo para el mundo mapuche, sino para el país. Y la crisis que han generado la persistencia de una fuerza de carabineros corrupta, mentirosa, yo creo que ha tocado fondo, enriquecida. De modo que el caso Catrillanca es un caso que abre una arista. Y yo creo que el caso Catrillanca, que a nosotros nos ha tocado acompañar en lo humano, porque conocíamos a la familia, en lo jurídico, porque el único testigo es un niño cuya vida, ahora que se develó lo que realmente ocurrió, ya no corría el riesgo que corrió en los primeros días. De hecho, luego de los hechos fue amenazado nuevamente por carabineros, a pesar de órdenes judiciales que impedían el acceso de carabineros al sector donde él vivía. Pero nosotros apoyamos con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección del niño. Más allá del dolor de la familia y del pueblo mapuche, ha gatillado dos fenómenos bien potentes, digamos. Uno es el impacto que ha tenido en la sociedad chilena y la solidaridad que ha tenido en la sociedad chilena. Como señalaba, no es el primer muerto mapuche a manos de los agentes policiales, pero es el primer caso que concita ese nivel de solidaridad por parte. Análogo al caso Maldonado de Argentina, que ustedes deben recordar, en un país que tiene niveles de movilización superiores al nuestro y que recordó a la sociedad argentina la desaparición, porque Maldonado estuvo desaparecido un mes y es algo que para la sociedad argentina es intolerable y generó esa movilización. La movilización por el caso Catrillanca fue análoga y es primera vez que ocurre. Y eso es muy importante, porque no es un problema, lo que ocurrió no es un problema que atañe solo al pueblo mapuche, sino que atañe también a la sociedad chilena, que en diferentes maneras ha sido también víctima de la corrupción y del engaño por parte del Estado en el uso de las fuerzas policiales de manera abusiva. El otro fenómeno, con esto concluyo, es el fenómeno organizativo mapuche, que ese es un gran tema. Es un gran tema porque el mundo mapuche es un mundo, y no quiero hablar en extensión sobre esto porque insisto, el mundo mapuche habla por sí solo, pero los mapuches son un pueblo de diversidad, lo fueron siempre, en periodos críticos de su historia, como la invasión hispana y como la ocupación de la Araucanía, militar de la Araucanía. Durante la dictadura estableció niveles de alianza interno y de cohesión interno que le permitió resistir esos procesos con algunos niveles de éxito en el periodo colonial, por cierto. Durante la dictadura también hubo, sería largo hablar, pero hubo, a pesar de toda la represión, hubo una modificación legal que en relación a, porque lo que la ley de la dictadura pretendía no era solo dividir las tierras, sino que además era que una vez divididas las tierras, los adjudicatarios de las tierras dejaban de ser indígenas, perdían su calidad de indígena y las tierras también, etc. Es un tercer momento o cuarto momento de cohesión. Ustedes posiblemente han seguido, digamos que luego de acontecido este homicidio,
se ha ido generando una coordinación, una instancia que se reúne semanalmente o cada 2 semanas y que ha ido planteando ciertas estrategias. Inicialmente, estrategias de desobediencia civil, corte de caminos, ocupación de municipios que han sido desalojados en los últimos días. Pero también se debate ahí, porque estamos en conexión con esos movimientos, estrategias políticas de más largo plazo. Y hay igual matices, digamos, de cuáles son las estrategias a seguir, pero de una manera importante se sostiene que el pueblo mapuche es un sujeto de derechos colectivos, que sus derechos están reconocidos por el derecho internacional, que tienen derecho a la libre determinación, que fueron despojados de los atributos de la libre determinación y que los van a ejercer. Ahora, el gran dilema, y es un tema de reflexión, es cómo los van a ejercer. Crecientemente también, y con eso ahora sí que termino, porque les quería mostrar otra cuestión que hicimos durante diciembre en Santiago y después en Temuco. Lanzamos una campaña que es la segunda campaña que lanzamos mediáticamente. En el 2010 lanzamos una campaña en el marco del Bicentenario, por un Bicentenario con derechos, por un Bicentenario sin exclusión, y esta vez con la AMCAM, la asociación con los alcaldes de los municipios mapuche, lanzamos una campaña por los derechos del pueblo indígena y el diálogo intercultural. Son frases así muy, muy genéricas, bajo el lema de otra forma de relación es posible, y que mira a los orígenes del conflicto, a las expresiones contemporáneas de ese conflicto, a los derechos internacionalmente reconocidos, a las experiencias de acuerdos constructivos entre pueblos indígenas y Estados. Chile no es el único Estado plurinacional, aunque no está reconocido. La casi totalidad de los estados son estados plurinacionales. En muchos países en muchos estados existen conflictos no superados, pero existen muchos estados que han abordado esa diversidad, reconociéndola y logrando acuerdos constructivos. Es una nomenclatura del sistema de Naciones Unidas, estudios sobre acuerdos constructivos y derechos humanos, acuerdos constructivos entre estados y pueblos indígenas, y en forma análoga a un estudio que hicimos sobre experiencias latinoamericanas, neozelandesas, a veces no con todos los pueblos indígenas, sino con un pueblo en particular. Lanzamos esta campaña que les quería mostrar, si hay un poco de tiempo. Por supuesto. Son 5 spots, les voy a mostrar 3, son de 1 minuto y medio para que no se asusten, y le hicimos, bueno, junto con AMCAM y junto con líderes intelectuales con los que trabajamos fundamentalmente del pueblo mapuche, pero también de otros pueblos. Yo entiendo que no es que estaba como todo organizado para ese es el primero. Veamos.